Leticia Vaquero, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manu. Encantada de estar contigo. Pues igualmente, aquí estamos en La Trastienda, donde repasamos algunas de las principales noticias económicas de la semana y en este caso, Leticia, vamos a empezar con una reestructuración importante, sustancial, de una gran compañía multinacional que tiene que ver con el sector automovilístico, que está últimamente de capa caída. Que es Nissan, sí, porque no le han salido bien sus planes para aliarse con Honda para crear un gigante de la automoción con mayor capacidad y con mayor volumen para competir, por ejemplo, con los pujantes rivales que vienen de China. Y a esto además se le unen las pérdidas. Claro, en su último ejercicio, básicamente de abril de 2024 a abril de 2025, han perdido 671 millones de yenes. Estos son 4.000 millones de euros. Que no está mal. En un ejercicio, 4.000 millones han perdido. En el ejercicio anterior ganaron 2.600. Así que fíjate, pérdidas de 4.000 millones y eso que no incluyen el impacto de que los aranceles de Estados Unidos, las importaciones de vehículos japoneses al país de Donald Trump, pues se espera que acaben costándole a Nissan, además, 2.700 millones de euros. Bueno, atribuyen esta caída en las pérdidas a una fuerte depreciación de sus activos y también al encarecimiento de sus costes operativos. Claro, la situación es muy compleja y por eso deben tomar medidas urgentes. Esto es lo que nos han dicho a través de un comunicado esta misma semana en Nissan. ¿En forma de qué? De 20.000 despidos, pero a nivel mundial. Esto representa el 15% de toda su Ajuste plantilla. Sustancial. Sí. El objetivo para cumplir con este plan de despidos es entre el 2027 y 2028. La cifra, la han comunicado este martes, supone más del doble de los 9.000 despidos que ya nos anunciaron el pasado mes de noviembre, después de la caída de ventas en Estados Unidos y en China. Así que, fíjate, van pasando los meses y van haciendo nuevas reestructuraciones porque las cosas no cuadran. Nissan espera volver a la rentabilidad con estos despidos, a lo que unirá la reducción del número de sus plantas de fabricación de vehículos en todo el mundo. Tienen 17 plantas. Bueno, las quieren reducir hasta 10. Así que va a recortar su volumen de producción en un 30%. El presidente y el consejero delegado de Nissan, el mexicano Iván Espinosa, no ha querido explicar esta semana, no ha querido dar detalles de qué fábricas podrían verse afectadas por los cierres y por los despidos. ¿Esto nos puede afectar a España? Bueno, hay mucha expectación. Los sindicatos quieren conocer la letra pequeña de ese plan mundial de reajuste, aunque, bueno, pues hay la incertidumbre y también la esperanza de que no llegue a afectar a dos plantas que tenemos, una en Las Hervencias en Ávila y otra en Corrales de Buelna en Cantabria. Bueno, pues estaremos pendientes si finalmente aplica o afecta de algún modo a las plantas, a las fábricas que tiene Nissan en España. Y vamos con otro tema, Leticia, porque estamos en tiempo de campaña de la renta, hay que hacer cuentas, sí. Hay que ver en detalle ese borrador de la renta para que no nos la cuelen, que hay que recordar que los borradores normalmente no contemplan los todas carga el diablo. Cuidado, Sí, las bonificaciones, sí. Las reducciones, no le deis a aceptar tan rápido, no. Porque Hacienda siempre intenta rascar lo máximo. Hay que rebuscar, Manu, mucho. Cuando vas a hacer la declaración de la renta, rebuscar las deducciones en tu comunidad autónoma porque seguramente alguna te puedas acoger. Efectivamente, y precisamente con respecto a esto hay una noticia porque Hacienda le ha imputado a miles de españoles, atención, ganancias que no han recibido y que provienen del sector de apuestas. Imagínate el susto al abrir el borrador de la renta y descubrir que supuestamente has ganado miles de euros en apuestas online. Y que no es cierto. Y que no es cierto. Y dices, pero yo no he jugado en mi vida, ¿pero a qué apuesto yo? ¿Pero a fútbol? ¿Al Papa? ¿A quién va a salir? O sea, ¿a qué? Bueno, esto se traduce en que hay que tributar por ellos desde el año pasado y de ahí el susto. Esto es una estafa fiscal, básicamente, ¿eh? De momento ha afectado a 8.000 españoles. La denuncia la hace la empresa de fiscalistas Taxdown. Dicen que se trata de un fenómeno creciente y preocupante, es de lo que advierte Marta Rayaces, esta especialista fiscal de esta compañía española. Dicen que están atendiendo un número creciente de consultas relacionadas con este tipo de fraudes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues que hay delincuentes que utilizan tu identidad para poder jugar en las apuestas online. Cuidado. Claro, y ahí es donde viene el problema. Claro, ellos consiguen tus datos personales, los de las víctimas, a través de filtraciones masivas, de phishing o ciberataques. Así consiguen pues, tener tu DNI, tu correo electrónico, los datos como para registrarte. Con esa información abren cuentas fraudulentas en plataformas de apuestas deportivas, sobre todo son las deportivas. Así que, bueno, lo que hacen es generar movimientos ficticios que simulan además grandes ganancias para encubrir ese dinero ilícito y evadir impuestos. Y así transfieren la carga fiscal a personas que son inocentes y que no tienen absolutamente nada que ver con todo este problema.
Nos dicen los expertos de TaxDown, nos dan una serie de recomendaciones. Lo primero que hay que hacer, si te das cuenta, o sea, por eso es muy importante lo que decías, Manu, hay que revisar concienzudamente el borrador, porque es que a lo mejor no es ya que Hacienda se le haya olvidado contabilizarte que, no sé, colaboras con una ONG y puedes desgravarte. No, es que puede haber una suplantación de identidad y que estén jugando por ti en apuestas online. De momento van 8.000 casos, 8.000 españoles que se han visto en esa situación. Lo que dicen que hagamos es que lo primero que hay que hacer es denunciarlo ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. Aportas toda clase de documentos que tengas, por ejemplo, los avisos que hayas podido recibir de Hacienda. Después tienes que ir a la plataforma de las apuestas implicada, un certificado de actividad, y además que les tienes que exigir que cierren de manera inmediata, urgente, esa cuenta que es fraudulenta y que a ti no te pertenece. Si no, imagínate que no te responde esa empresa de apuestas. Bueno, pues sí que puedes obtener un informe detallado de las transacciones a través de la Dirección General de Ordenación del Juego, DGOJ, ¿vale? Dirección General de Ordenación del Juego. Esto es algo que se creó hace ya unos años o el año pasado, precisamente pues por si acaso ocurrieran este tipo de problemas, ¿no? Que haya una plataforma, un sitio donde tú puedas ver todo lo que tiene que ver con el juego online. Así que si no, insistimos, si en la plataforma de ese juego online no os dan la información, podéis recurrir a la Dirección General de Ordenación del Juego. Y después, cuando tengas toda esa documentación, la denuncia de la policía, más lo que te haya dado la Dirección General de Ordenación del Juego, eso se lo entregas a la agencia tributaria. Así tú acreditas que ha habido una usurpación y solicitas que se eliminen esos ingresos de tu expediente fiscal porque no te corresponden. Pues vaya susto. Encima ya que nos tenemos que enfrentar al expolio fiscal de Hacienda todos los años, encima el hecho de que puedas ser víctima de esta estafa, de este fraude por el cual te asignan beneficios que no te corresponden y por lo tanto tienes que pagar impuestos por unos beneficios que no has obtenido. Claro, porque ni siquiera es que sea una cuenta tuya, que luego, es que claro, ni siquiera vas a recibes 0 euros y solo tienes que pagar impuestos por ellos. Madre mía. Aquí bueno, al final, fíjate, aquí Hacienda sí que hace de piloto. O sea, aquí Hacienda te avisa de que están utilizando tu identidad para algo. Bueno, pues atención a este tipo de cuestiones porque 8.000 casos, 8.000 víctimas de momento. Estamos hablando de un fraude de alto nivel y también de forma muy extendida, así que muy atentos a este tipo de cuestiones. Y por otro lado, Leticia, ¿qué es lo que está pasando con la OPA de Sabadell y BBVA? Porque de momento la cosa sigue su curso, el gobierno dice que está analizando la situación, ha abierto esa dantesca, surrealista inédita consulta pública por parte del Ministerio de Economía, donde sí, cualquier persona podía votar 1000 veces con DNIs falsos. Eso es otro fraude desde todo punto de vista. Hay algunos medios de comunicación, Manu, por cierto, que dicen que no, que aquí con la inteligencia artificial y cruzan datos y como que no se puede... Digo, ¿de verdad? Pero ya, si hemos hecho el experimento en libre mercado. En fin, un desastre se absoluto. Ha votado Spider-Man. Esto de la consulta pública sobre una operación que debería ser exclusivamente privada ya es un insulto a la inteligencia. ¿Pero qué dicen las autoridades? Bueno, tenemos que esperar. Lo que sabemos, fíjate, es que en el día de ayer, viernes, después de 10 días de abrir esa consulta inédita sobre una transacción de empresas privadas, bueno, ayer se acababa el plazo para participar. Vamos a ver qué es lo que sale y cómo lo va a interpretar el gobierno, aunque recordemos que el resultado no es vinculante, sino que el Ejecutivo lo ha utilizado para ver, hablando claro, si tiene apoyos para frenar la operación que, según su objetivo, debe velar por el interés general. Esto es muy importante, porque claro, dentro del interés general en el que se ampara el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ahí hay empresas, hay otros bancos, hay patronales, hay todo el mundo sabe si le conviene o no que haya pues más concentración bancaria, ¿no? Y muchas de estas empresas se quejan de no haber sido tenidas en cuenta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Ahora les están dando la oportunidad, claro, el Ejecutivo, ¿no? Bueno, esta semana la presidenta de la CNMC ha querido defender su trabajo ante el chorreo de críticas posteriores que está recibiendo por un informe que, si lo recuerdas, por unanimidad dijo que luz verde a la OPA presentada contra el Sabadell. Luz verde. Por eso ahora el proceso se encuentra en la fase 3, después de ese informe de la CNMC. Y ahora en esta fase 3 en la que el gobierno tiene la palabra final y donde se ha sacado de la manga esta consulta pública. Bueno, la presidenta del superregulador, Cani Fernández, acudió el martes de esta semana a la Comisión de Economía del Congreso para explicar este asunto. Otros también, como lo que tiene que ver con el apagón. Bueno, aseguró que ellos han tenido en cuenta los riesgos principales. En su análisis, la CNMC ha tenido especial cautela
en el análisis de los aspectos de la operación que presentaban más riesgos para los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, para las empresas y para la competitividad, en concreto en los ámbitos de crédito a pymes, condiciones a comercios, potenciales cierres de sucursales, de cajeros. Tras un análisis en profundidad con toda la información a su disposición, la CNMC ha concluido que la operación podía suponer una amenaza para la competencia efectiva en determinados ámbitos del mercado de banca minorista y en el de servicios de pago. Algunos riesgos, sobre todo para lo que acaba de explicar, para algunos servicios de pago y para banca. También vieron algún tipo de riesgos para las empresas y para la competitividad. Bueno, a pesar de todo ello, han dado el visto bueno a la operación. Por eso recibieron muchas críticas también. Por ejemplo, críticas que vienen del propio Banco Sabadell, que no quiere ni oír hablar de esa OPA, también de las patronales, de las cámaras de comercio, de los sindicatos. Anda que no hemos escuchado a Pepe Álvarez y a Unai Sordo decir que se oponen a esta fusión, ¿no?, a esta OPA hostil, o las organizaciones de consumidores, que tampoco, que tienen miedo a que les quiten, por ejemplo, pues más servicios bancarios, cajeros y estas cosas. Bueno, pues Cani Fernández, ante todas estas críticas, ha tenido que salir a defender su trabajo. La CNMC tiene un bagaje técnico de altísimo nivel en este ámbito de análisis de operaciones de concentración, no solo por su cuantía, sino porque además somos una de las autoridades de referencia a nivel europeo e internacional en materia de concentraciones. Bueno, Manu, y también se defendió de las críticas recibidas por haber rechazado la personación como interesados de 80 organizaciones cuando la CNMC estaba investigándolo. Aseguró Cani Fernández que eso no implica que no se haya escuchado a todo el mundo, que aunque no se haya incluido toda esa documentación, se ha escuchado a todo el mundo. Dice que han consultado a más de 58 entidades y organizaciones, entre bancos, fintech, asociaciones de empresas, de consumidores, aseguradoras. Han escuchado a todo el mundo. Y recordemos que, bueno, en función de lo que nos diga el Gobierno sobre esta consulta, que no es vinculante, esto sí que le va a servir al Gobierno para tener una valoración más completa de la operación y que antes del 27 de mayo será cuando deciden si lo elevan al Consejo de Ministros. Bueno, pues consultas. Aquí todo el mundo escucha a todo el mundo y se consulta a todo el mundo para dar su opinión sobre una operación que única y exclusivamente corresponde a los propietarios de ambas entidades, que son los accionistas. Es que una OPA tiene que ser aceptada en última instancia por los accionistas del Banco Sabadell y por lo tanto son ellos los que tienen que decidir si se lleva a cabo o no. Pero sin embargo el Gobierno pues hace una consulta pública para que todo el mundo opine sobre una operación privada, y la CNMC pues hace otra consulta para que hablen las organizaciones sindicales, patronales, entidades de todo tipo. Pero lo importante, lo más relevante aquí es lo que opinen los propietarios de ambos bancos, que son los que en última instancia tienen que aprobar o no la operación. Pero el Gobierno... ya sabemos, el Gobierno le los gusta accionistas a veces, los accionistas privados a veces son tenidos en cuenta por el Gobierno, otros no, ¿ves? En este caso no, como bien dices, Manu, pero en el caso del gran apagón del 28 de abril, Sara Agesen lleva toda la semana explicándonos, como dice el otro día en el Congreso, en la comisión, en su comparecencia, para explicar cómo va la investigación y lo bien que trabajaron en las horas posteriores al apagón. Dijo que fue muy importante el respaldo que recibió la exministra de Vivienda, Beatriz Corredor, para quedarse con la presidencia de Red Eléctrica, gracias a los accionistas también privados. Ahí sacó pecho de la importancia de ese voto, porque solamente un 20% es de capital público. Solo cuando les interesa, pero eso en realidad fue seleccionada Corredor pues mediante un dedazo del presidente del Gobierno. O tirando de la nomenclatura de la electricidad, un enchufazo. Un enchufazo. Uno más. Bueno, Leticia, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Si me invitas. La Trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.